¿Puede el miedo convertirse en un arma capaz de detener a todo un imperio? ¿Puede un solo hombre, enfrentado a un ejército invencible, hacerlo huir sin tener la más mínima posibilidad de ganar en una batalla abierta? Esta es la historia de cómo el genio de un príncipe convirtió el terror en su principal arma. Corría el año 1462. A través de las colinas ondulantes de Valaquia, el humo se alzaba desde aldeas en llamas, y la tierra misma temblaba bajo la marcha del ejército más grande que el Imperio Otomano había reunido jamás. A su cabeza cabalgaba el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, un hombre cuyo solo nombre provocaba ondas de pavor en toda la Europa cristiana. Sus estandartes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar resplandeciente de medias lunas y seda, que proclamaba el poder de un imperio que abarcaba 3 continentes. Pero en su camino se interponía un solo hombre, un príncipe cuya crueldad y astucia eran materia de pesadillas. Su nombre era Vlad III de Valaquia, conocido en la historia como Vlad el Empalador, y estaba a punto de desatar una campaña de guerra psicológica tan aterradora que llevaría incluso al gran sultán a retirarse horrorizado. El verano de 1462 no solo vería una batalla de espadas y escudos, sino una clase magistral de guerra de terror. Un ataque nocturno tan audaz y ejecutado a la perfección que destrozó la moral del ejército más poderoso del mundo. Para comprender la audacia de Vlad, primero debemos entender las probabilidades imposibles a las que se enfrentaba. El ejército otomano que avanzaba hacia sus fronteras no se parecía a nada que Europa hubiera visto. El propio sultán Mehmed presumía de comandar 150.000 hombres. El historiador griego Laonikos Chalkokondils, que lo presenció de primera mano, describió una fuerza superada en tamaño solo por la que había tomado Constantinopla. Otros cronistas elevaban la cifra aún más, quizás a 250.000, o incluso 300.000 almas marchando bajo el estandarte de la media luna. Aquello no era un simple ejército, era un imperio en movimiento. En su núcleo se encontraban los temidos genízaros, soldados esclavos de élite cuya disciplina y ferocidad habían aplastado innumerables reinos. A su alrededor marchaban las filas de infantería, mientras que el estruendo de los cascos anunciaba la llegada de los sipáis, la caballería otomana, cuyas cargas habían destrozado las líneas cristianas desde Hungría hasta las puertas de Viena. Detrás de ellos venían los asabs, infantería irregular y voluntarios, y los kules, guerreros esclavos desesperados por ganar su libertad a través del valor en la batalla, lo que a menudo los convertía en los luchadores más peligrosos de todos. Y en el centro de todo, cabalgaba el propio sultán, rodeado de sus guardaespaldas personales, guerreros cuyo único deber era proteger al hombre que había humillado a Bizancio. Pero no eran solo los números lo que aterrorizaba a Vlad. Los otomanos traían consigo 120 cañones, monstruos de bronce capaces de convertir las murallas de los castillos en escombros. Su logística era igualmente abrumadora. Se pagaron cientos de miles de monedas de oro a los propietarios de barcos en el Danubio, solo para transportar esta fuerza a través del río. El ejército viajaba con mujeres para el placer de los soldados, sacerdotes para sus oraciones, y astrólogos para guiar las decisiones del sultán según las estrellas. Los carros de suministros se extendían por kilómetros, creando una ciudad de guerra en movimiento. Frente a este océano de hombres y metal se alzaba Vlad, comandando quizás 30.000 guerreros como máximo, superado en número 5-1, tal vez más. Cualquier gobernante ordinario habría suplicado la paz o huido a las montañas, pero Vlad el Empalador no era un gobernante ordinario. Las raíces de esta confrontación se remontaban a años atrás, cuando el joven Vlad fue retenido como rehén en la corte otomana junto a su hermano Radu. Mientras Radu se convirtió al Islam y prosperó bajo el favor otomano, Vlad ardía en odio. En cautiverio, estudió a sus captores como un erudito, aprendiendo su idioma, sus costumbres, sus tácticas y, lo más importante, sus debilidades. Lo absorbió todo, esperando el día en que pudiera volver ese conocimiento en su contra. La chispa inmediata de la guerra surgió cuando Vlad se negó a pagar el tributo exigido por el sultán, 10.000 ducados y 500 niños para el reclutamiento. Su respuesta no fue diplomática. Cuando los enviados otomanos llegaron a cobrar el tributo, Vlad ordenó que les clavaran los turbantes a sus cráneos.
El mensaje fue claro. La guerra era inevitable. Sin embargo, Vlad no esperó la respuesta del sultán. Atacó primero. En pleno invierno, lanzó una invasión sorpresa a través del Danubio hacia la Bulgaria ocupada por los otomanos. Lo que siguió fue una campaña de una brutalidad increíble. Aldea tras aldea ardieron. Sus tropas dejaron una firma espantosa. Bosques de estacas, cada una empalando a prisioneros o súbditos otomanos. En una carta al rey Matías Corvino de Hungría, Vlad enumeró sus sombríos logros con fría precisión burocrática. 23.884 turcos, escribió sin contar los quemados en sus casas o decapitados por nuestros soldados. La precisión de su recuento era escalofriante. Cuando el gigante otomano cruzó el Danubio, los invasores no encontraron la resistencia que esperaban, sino el vacío. Las aldeas estaban abandonadas, los campos quemados, los pozos envenenados con cadáveres de animales en descomposición. Vlad había convertido su propia patria en un arma. Había evacuado a poblaciones enteras a las montañas, llevando el ganado y los suministros más allá del alcance otomano. Lo que quedaba era un páramo. Incluso el sol parecía burlarse de los invasores. El cronista otomano Tursun Beg escribió más tarde que no había una gota de agua para saciar la sed, y el calor era tal que los hombres bromeaban con que podían cocinar kebabs sobre sus armaduras. Pronto las risas cesaron. Durante 7 días, el ejército de Mehmed avanzó por una tierra muerta. Marchaban a través de una pesadilla diseñada por un hombre que entendía el miedo mejor que nadie. Vlad atacaba sin previo aviso. Su caballería descendía de las colinas en incursiones relámpago, golpeando las líneas de suministro, emboscando patrullas y desapareciendo en los bosques. No eran batallas, eran ejecuciones diseñadas para destrozar la moral. Los otomanos empezaron a susurrar que Valaquia estaba maldita, que su enemigo no era un hombre, sino un demonio. Pero esto era solo el principio. La verdadera obra maestra de Vlad estaba por llegar. Mientras el ejército de Mehmed se acercaba a Targoviste, la capital, Vlad preparó su movimiento más audaz. Necesitaba inteligencia. Y para conseguirla, hizo lo impensable. Una noche, mientras los centinelas otomanos vigilaban, se acercó una figura solitaria, vestida como un soldado turco. Hablaba un turco otomano impecable. Los guardias lo tomaron por un mensajero y lo dejaron pasar. Era el propio Vlad, caminando tranquilamente por el corazón del campamento enemigo. La audacia era asombrosa. Se movió entre miles de soldados que lo habrían despedazado de haberlo reconocido. Observó todo: la disposición de las tiendas, la ubicación del pabellón del sultán. Incluso escuchó que Mehmed había prohibido a sus hombres salir de sus tiendas por la noche para evitar el pánico. Esa información era oro. Vlad supo que si atacaba en la oscuridad, la confusión haría la mitad de su trabajo. Cuando Vlad salió del campamento, nadie sospechó que acababan de permitir que el hombre más peligroso de los Balcanes caminara libremente entre ellos. Regresó a su campamento y reunió a sus capitanes. Lo que propuso parecía una locura. Un asalto directo al corazón de un ejército 10 veces mayor. Pero eran veteranos. No dudaron. Solo afilaron sus espadas. Vlad seleccionó a su caballería de élite, entre 7.000 y 10.000 jinetes. No eran soldados comunes, sino hombres endurecidos por años de guerra fronteriza. Poco antes de la medianoche, la caballería valaca se puso en marcha, una sombra viviente deslizándose desde las colinas. En la puerta principal llegó el momento decisivo. Vlad se adelantó solo, su voz firme y segura mientras gritaba en un turco impecable. Los guardias, medio dormidos, obedecieron el tono familiar de mando. Las puertas se abrieron. En ese instante, la historia cambió. Vlad levantó su espada y la columna silenciosa detrás de él surgió como un río negro. El caos explotó en el corazón del campamento otomano. Los jinetes valacos arrasaron las filas de tiendas, cortando a cualquiera que se moviera. Los caballos relinchaban. Los camellos se soltaron, pisoteando a los hombres en su pánico. Las llamas se extendieron, convirtiendo la noche en un mar de rojo y oro. Los soldados otomanos, atrapados en sus tiendas por la orden del sultán, se encontraron en prisiones de tela. Al salir se toparon con un torbellino de confusión. En la oscuridad, era imposible distinguir a un amigo de un enemigo. Los soldados otomanos se atacaban entre sí en medio del pánico. Vlad y su guardia personal cabalgaron directos hacia el pabellón del sultán,
abriéndose paso a través del caos. Su espada brillaba como un relámpago. Durante 3 horas implacables, la caballería de Vlad atacó en oleadas, pero el golpe de gracia nunca llegó. Cuando Vlad finalmente alcanzó el gran pabellón del sultán, lo encontró vacío. Mehmed había escapado, llevado por sus guardaespaldas momentos antes. Con el amanecer, Vlad se enfrentaba a una decisión. Quedarse sería un suicidio. Con la misma fría precisión, ordenó la retirada. La caballería valaca se desvaneció en la niebla de la mañana, dejando atrás un paisaje de fuego y sangre. Lo que dejaron no fue solo destrucción, fue humillación. Cuando Mehmed finalmente regresó a su propio campamento, encontró a sus soldados muertos por miles, sus líneas de suministro destruidas, su mando en caos. La verdadera victoria fue psicológica. Vlad había convertido el terror en un arma. Semanas después, cuando el ejército otomano finalmente llegó a Targoviste, fueron recibidos por una visión que les heló la sangre. Ante las puertas de la ciudad se alzaba un bosque no de árboles, sino de estacas, 20.000 de ellas, cada una empalando el cadáver de un prisionero otomano. En el centro, una estaca más alta sostenía el cuerpo de Hamza Pasha, uno de los comandantes de más alto rango de Mehmed. El mensaje era inconfundible. Incluso Mehmed, endurecido por años de conquista, quedó atónito. El cronista griego Chalco Condyles registró que el sultán solo pudo susurrar: «Es imposible arrebatarle su país a un hombre que ha hecho tales hazañas». En ese momento, incluso el conquistador de Constantinopla se inclinó ante el genio y la locura de Vlad el Empalador. En cuestión de días, Mehmed ordenó la retirada. El ejército otomano, que había cruzado el Danubio como una marea imparable, ahora se arrastraba de vuelta, exhausto y avergonzado. Vlad había logrado lo imposible. Había quebrado la voluntad de uno de los mayores conquistadores de la historia. El ataque nocturno de Targoviste se erige como una de las operaciones militares más audaces de la historia medieval. Los estrategas modernos lo llamarían guerra asimétrica. En el siglo XV, Vlad simplemente lo inventó por necesidad. Sin embargo, el genio a menudo camina de la mano de la locura. El reinado de Vlad, aunque victorioso, fue breve. Su crueldad implacable alienó tanto a nobles como a campesinos. Para ellos era tanto protector como verdugo. Con el tiempo su nombre se transformaría en algo aún más oscuro. De la sombra del empalador, surgiría una leyenda susurrada a través de generaciones: Drácula. Pero antes de convertirse en un monstruo del folclore, fue un estratega, un gobernante que se enfrentó a la aniquilación y eligió luchar con la única arma que realmente podía dominar: el miedo. Su ataque nocturno no fue solo una batalla, fue una declaración de que, incluso contra probabilidades abrumadoras, el intelecto y la voluntad pueden triunfar sobre la fuerza bruta. Al final, la historia de Vlad no es una de simple brutalidad, es la historia de lo que sucede cuando el genio y la desesperación chocan. Demostró que el arma más poderosa que un líder puede empuñar no es su ejército, sino el miedo de su enemigo. El legado de Vlad el Empalador perdura, no solo como un cuento de salvajismo, sino como una lección escrita en fuego y sangre, que el coraje, la astucia y la audacia pueden cambiar el equilibrio de la historia. Y en esas 3 horas, Vlad el Empalador grabó su nombre para siempre en las crónicas del terror humano, recordando al mundo que, a veces, la hoja más afilada no se forja en acero, sino en el propio miedo.